Hola a todos, soy Inmaculada Méndez Sánchez, fisioterapeuta, y vengo a hablaros del tratamiento de fisioterapia tras episiotomía. Es una revisión bibliográfica en el 10º Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento. La episiotomía es el procedimiento obstétrico quirúrgico más comúnmente practicado en la segunda etapa del parto vaginal de la mujer. Esta técnica consiste en facilitar la salida del feto sin causar daños en él y en la musculatura perineal de la mujer. A pesar de que es una práctica que se realiza de forma rutinaria, puede generar una gran cantidad de complicaciones que a largo plazo influyen negativamente en la calidad de vida de la mujer. Es por este motivo en el que hemos considerado la necesidad de realizar una revisión bibliográfica sobre este procedimiento, ya que se exponen tanto los factores de riesgo que pueden llevarnos a una disfunción del suelo pélvico como a las posibles complicaciones que pueden deberse debido a la episiotomía. Los objetivos de esta revisión bibliográfica es conocer y profundizar en la anatomía, ser conscientes de los cambios que se producen en el cuerpo de la mujer embarazada y cómo podemos preparar nuestro suelo pélvico durante el embarazo para el momento del parto. También vamos a establecer las indicaciones de la episiotomía, los factores de riesgo y las complicaciones de la misma. Existen 7 diferentes tipos de episiotomía. La primera es la que consideramos la línea media o mediana, que es con la incisión mediolateral. Es una de las principales episiotomías de la práctica clínica. Se realiza desde la comisura posterior hasta el tendón central del cuerpo perineal, siguiendo una trayectoria en línea recta. La mediana modificada es el mismo tipo de incisión, pero se realiza para evitar que el esfínter anal sufra daño y así protegerlo. En forma de J también se puede realizar y se realiza desde la comisura posterior, siguiendo una trayectoria en línea recta hacia caudal, que se va lateralizando hacia la tuberosidad isquiática, con el objetivo de proteger el esfínter anal y que no sufra este daño. La mediolateral es lo que hemos dicho anteriormente, es una incisión junto con la línea media o mediana, y es una de las principales episiotomías en la práctica clínica. La lateral se realiza una incisión desde el introito vaginal hacia la tuberosidad isquiática, siguiendo una trayectoria en línea recta. La lateral radical es un tipo de episiotomía que se realiza en partos muy complicados y no se considera una incisión obstétrica. Se realiza a unos 10 milímetros de la línea media hasta la tuberosidad isquiática, situándose alrededor del recto, y la anterior. Actualmente no hay mucha evidencia que describa esta técnica. Se utiliza en mujeres que sufrieron mutilación genital. Las indicaciones de la episiotomía realmente son el riesgo del deterioro del bienestar fetal y disminuir la instrumentalización del parto para prevenir un posible desgarro perineal. Entre las indicaciones que se establecen son factores maternos, mujeres con un perine rígido, peso del feto mayor o igual a 3,5 kg y una prolongación de la etapa de expulsión para evitar un desgarro vulvovagino-perineal durante el proceso. Factores fetales como el distrés fetal, posición anormal del feto, el ritmo de frecuencia cardíaca normal, dimensiones mayores del feto al valor de promedio, y de esta manera se evita la asfixia y sufrimiento fetal, disminuyendo el tiempo del periodo de expulsión. Las complicaciones que puede dar la episiotomía las podemos dividir a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo son más que nada el dolor, el edema, el aumento de la pérdida de sangre, que es lo que sería una hemorragia, el hematoma, la infección, la desidencia y desgarros por expansión de la incisión hacia el esfínter anal o el recto. A largo plazo serían los cambios en la adherencia del tejido suturado, la dispareunia, endometriosis, sobre la cicatriz, fístulas rectovaginales, trastornos psicológicos, atrofia de la musculatura pélvica, lesión de nervios pudendo, incontinencia urinaria fecal e incluso los prolasos. Los podemos incluir dentro de las complicaciones a largo plazo. La anamnesis, el objetivo realmente de la misma es conocer los factores de riesgo, tener datos personales suficientes para adaptar el tratamiento de fisioterapia al tipo de patología o complicación que ha sufrido esta paciente. Podemos establecer que tiene pues, dos partes. Una sería la historia clínica,
que es la que ahora vamos a detallar a continuación, en la que recogemos, por ejemplo, los datos personales, obstétricos, misionales, y en la segunda parte pues realizamos el examen físico, que podemos incluir la observación de la postura, el posible dolor, podemos valorar el estado de la cicatriz, ver la movilidad de la misma, valoraremos también el diafragma y la pared abdominal y realizaremos un examen neurológico. Mediante la observación realizamos la inspección del suelo pélvico y valoraremos también la correcta contracción del suelo pélvico, la distancia no vulvar y el tono del suelo pélvico. La contracción muscular se valora mediante la prueba PERFE y la escala de Oxford modificada. Vamos a describir un poquito lo que es la valoración fisioterapéutica del suelo pélvico. Durante este protocolo de valoración fisioterapéutico del suelo pélvico podemos comprender dos puntos: una anamnesis exhaustiva y la exploración física del diafragma, el abdomen y la zona pélvica. En la anamnesis, pues lo que hemos comentado anteriormente, que se registran los datos que relata la paciente, pues el motivo de la consulta, cómo ha sido el estilo de vida, los datos obstétricos, los antecedentes médicos, el número de embarazos, el número de partos. Y en la exploración física pues la podemos dividir en tres grupos. Primero pues, valoraríamos el diafragma, el abdomen y la zona pélvica. Primero debemos ver cómo se mueve el diafragma y cómo se reparten las presiones intraabdominales. Observaremos de manera global el tipo de respiración que predomina en la paciente, si es predominante torácica, abdominal o ambas por igual. Haremos un test de movilidad global del diafragma para observar cómo, tanto en inspiración como en expiración, y determinar si existe algún tipo de bloqueo, tanto en inspiración como en expiración. Si está hipomóvil, pues si por el contrario se mueve correctamente. Por último, podemos hacer una valoración de las cúpulas diafragmáticas para determinar el tono de cada una de ellas, tanto si es izquierda y derecha. Y el test de la pinza rodada para valorar el tejido conjuntivo de la zona. Una vez que hemos valorado el diafragma, podemos valorar la faja abdominal, ya que tiene una importancia, es de gran importancia durante el embarazo y la gestación y en la etapa del posparto. Primero empezamos con el test de la tos, en el que valoramos si existe hipermovilidad subumbilical. Es importante saber en qué estado se encuentran los restos del abdomen. Por eso realizamos un balance muscular hacia la flexión de tronco. Cuando la paciente presenta hipotonía abdominal y hay tendencia a la anteversión pélvica, y eso comporta una flexión de tronco en decúbito supino, valoremos también si hay presencia o no de diástasis de los restos abdominales. En cuántos centímetros lo objetivamos y en qué zona abdominal aparece, si es supraumbilical, umbilical o infraumbilical. Y por último realizamos una medición del perímetro abdominal. En el grupo de valoración de la zona pélvica podemos observar cómo está la piel y debemos tomar medidas para considerar qué distancia existe entre el ano y la vulva. Aproximadamente esta distancia no vulvar debe comprender unos 2 centímetros y medio. El reflejo vulvocavernoso debemos de estimular también y mirar si existe apertura vaginal, si hay colpoceles, si existen hemorroides. Si a la paciente se le realiza una episiotomía, debemos observar el estado de la cicatriz. Vamos a valorar el dolor, que utilizaremos la escala visual analógica EVA, que mide el dolor de 0 a 10 puntos. Si existe prolapso de órganos pélvicos por vía vaginal, es debido a una complicación después de la realización de una episiotomía o después del parto. Para valorarlo podemos utilizar la clasificación de Baden-Walker, que mide el grado del prolapso. Existen 4 grados diferentes. Grado 1 es el descenso que no llega al introito con maniobra de Valsalva, pero que llega a la espina ciática. El grado 2 es el descenso que sobrepasa la espina ciática y llega al plano del introito después de la maniobra de Valsalva. El grado 3 es el descenso que sobrepasa el plano del introito después de la maniobra de Valsalva. Y el grado 4 es el descenso total del órgano. Para valorar la presencia de prolapso podemos utilizar nuestros dedos o un espéculo para realizar un descenso de la pared posterior de la vagina y posteriormente solicitaremos a la paciente que realice la maniobra de Valsalva.
Como complicación también podemos tener en cuenta que puede existir que la paciente presente incontinencia urinaria o incontinencia fecal. Es importante determinar, por ejemplo, en la incontinencia urinaria, el tipo de incontinencia que sufre la paciente, es decir, si es más de urgencia, de esfuerzo o mixta, y qué grado de afectación tiene en el momento de la consulta. Para ello, para valorarlo, podemos utilizar el diario miccional, en el que incluimos la cantidad de líquido que ingiere y la cantidad de líquido que va perdiendo. En incontinencia fecal podemos utilizar la puntuación de Wexner, que según esta escala los puntos van de 0 a 20 puntos. La continencia perfecta será la suma de 0 puntos y la incontinencia total sería de 20 puntos. También podemos valorar si existe disfunción sexual. Para la disfunción sexual utilizamos la escala, el índice de disfunción sexual femenina, que se realiza por rango de edad. La valoración de la musculatura del suelo pélvico, podemos valorar la musculatura del suelo pélvico, podemos dividirla en apartados, la valoración del tono muscular y de la fuerza muscular. Para la valoración del tono muscular, pues introducimos los dos dedos dentro de la vagina y valoramos el estado de la musculatura de manera bilateral. Para la valoración de la fuerza utilizamos la escala de Oxford y la escala de Perfect. Podemos realizar esta valoración. Debemos de realizar un tacto vaginal introduciendo uno o dos dedos dentro de la vagina de la paciente y realizar una depresión caudal de la musculatura del suelo pélvico. Solicitamos a la paciente que intente contraer esta musculatura intentando cerrar la vagina. En la escala modificada de Oxford, Laycock describe que solo se debe sentir el examinador en cada uno de los 6 grados, que sería la contracción perfecta. Para la valoración del tono muscular podemos introducir dos dedos dentro de la vagina y valorar el estado de la musculatura de manera bilateral. Es una forma más manual o subjetiva la que podremos determinar si los músculos están hipotónicos, hipertónicos o normales. En la exploración neurológica, la evidencia científica actual no permite realizar una medición específica de la sensibilidad. La lesión de la rama del nervio pudendo podría ser otra de las complicaciones. Y para diagnosticar una afectación del nervio pudendo nos podemos guiar por los criterios de Nantes. Valorar si aparece dolor en el territorio inervado por el nervio pudendo, sería la zona del ano al clítoris. Si aparece dolor principalmente al sentarse, dolor que no despierta a la paciente por la noche, dolor sin pérdida o sensibilidad y que el dolor se alivia con el bloqueo del nervio pudendo. Con un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo puede aparecer dolor únicamente o asociado a otros síntomas como por ejemplo síntomas urinarios, defecación dificultosa, disfunción sexual o dispareunia e incontinencia urinaria. En las técnicas de tratamiento del suelo pélvico podemos incluir, pues, para la episiotomía, debemos basarnos en la valoración que hemos realizado anteriormente del suelo pélvico. El tratamiento de fisioterapia sería, podríamos establecer las técnicas de biofeedback, la electroestimulación, la gimnasia abdominal hipopresiva, los ejercicios de Kegel, ejercicios con dispositivos de tonificación y tratamiento de la cicatriz. El biofeedback es una técnica neuromuscular que permite estimular el suelo pélvico y entrenarlo para obtener un buen funcionamiento y tomar conciencia de la contracción de esta musculatura. Esta técnica será de elección en pacientes que a causa de la episiotomía deben mejorar la incontinencia urinaria y fecal, los síntomas del prolapso e incluso la necesidad de relajación de la esfínteres. Conclusiones. En la actualidad el número de episiotomías ha disminuido a nivel mundial. A través de la fisioterapia podemos ayudar a una gran cantidad de mujeres que han sufrido una episiotomía tanto a nivel físico como a nivel mental. La correcta valoración de fisioterapia es fundamental para establecer un tratamiento adecuado y el éxito del mismo. Muchas gracias a todos por vuestra atención.